¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en un lugar donde la población es tan densa que no importa hacia dónde mires, siempre estás rodeado de gente? En el mundo, hay lugares donde la cantidad de habitantes supera la imaginación. En estos sitios, la vida cotidiana se transforma en un juego de resiliencia, creatividad y, a veces, pura supervivencia. Quédate con nosotros porque en este video exploraremos los 10 lugares más poblados del mundo. Descubrirás qué los hace tan fascinantes, los retos que enfrentan y cómo millones de personas logran coexistir en espacios que parecen estar al límite. El número 1. Te garantizo que te dejará sin palabras. Y no es la ciudad que estás pensando. Puesto 10. Comenzamos con el número 10 en nuestra lista, Nueva York, Estados Unidos, conocida como la ciudad que nunca duerme. Con más de 8.5 millones de habitantes en su área metropolitana, Nueva York no es solo un ícono cultural y económico, sino también un ejemplo de diversidad. Aquí se hablan más de 200 idiomas y el 37% de sus residentes nacieron fuera de los Estados Unidos. ¿Sabías que Nueva York fue una de las ciudades más rápidas en recuperarse después de la pandemia mundial? Su resiliencia y capacidad para reinventarse son un modelo para las grandes urbes. Pero si crees que esta ciudad es grande, espera a conocer el lugar número 9. Puesto 9. Desde América volamos a África para llegar a Lagos, Nigeria, una ciudad en constante crecimiento con más de 15 millones de habitantes. Lagos no solo es el corazón económico de Nigeria, sino también uno de los lugares más vibrantes culturalmente en África. Su población ha crecido exponencialmente en las últimas décadas y se espera que para 2050 sea una de las 5 ciudades más grandes del mundo. Sin embargo, esta expansión también trae retos, congestión vehicular, escasez de viviendas y servicios públicos al límite. Lagos es un reflejo de lo que significa ser una ciudad en pleno desarrollo. Puesto 8. El octavo lugar lo ocupa El Cairo, Egipto, una ciudad donde lo antiguo y lo moderno conviven en perfecta armonía. Con más de 20 millones de habitantes, El Cairo es el centro político y cultural de Egipto. Sin embargo, su rápida expansión urbana está llevando a la ciudad a enfrentar problemas de contaminación, tráfico y viviendas improvisadas. ¿Sabías que El Cairo ha sido habitada continuamente durante más de 1000 años? Esta ciudad es la prueba de que, incluso con desafíos modernos, el espíritu humano siempre encuentra una manera de prosperar. Puesto 7. De África nos trasladamos a Asia para hablar de Mumbai, India, hogar de más de 20 millones de personas. Mumbai, conocida como la capital financiera de India, es también un símbolo de esperanza y desigualdad. En esta ciudad, puedes encontrar algunas de las propiedades más caras del mundo, mientras que a unos metros se encuentra Dharavi, uno de los barrios marginales más grandes de Asia. A pesar de todo, Mumbai sigue siendo un imán para quienes buscan cumplir sus sueños, gracias a Bollywood y su vibrante economía. Un momento antes de continuar. Si estás disfrutando este recorrido por los lugares más increíbles del mundo y quieres seguir descubriendo datos sorprendentes como estos, asegúrate de suscribirte al canal. Aquí encontrarás contenido fascinante que te llevará a explorar lo desconocido y ampliar tus horizontes. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Es gratis y nos ayudas muchísimo a seguir creando contenido que te encanta. Ahora sí, volvamos a lo que importa. Puesto 6. Ahora llegamos a América del Sur, donde Sao Paulo, Brasil, se lleva el sexto puesto con más de 22 millones de habitantes. Sao Paulo es un gigante en términos económicos y culturales. Es el motor de Brasil, pero también un lugar donde las diferencias sociales son marcadas. Lo que hace única a esta ciudad es su capacidad para mezclar negocios con arte, cultura y gastronomía. Desde sus rascacielos hasta sus ferias callejeras, Sao Paulo es una ciudad llena de energía y contrastes. Puesto 5. Entrando al top 5, tenemos a Ciudad de México, México, con más de 22 millones de personas. La Ciudad de México no solo es el corazón de México, sino también una de las ciudades más antiguas de América Latina. Pero su historia no es lo único fascinante, esta ciudad enfrenta desafíos modernos como la contaminación y el tráfico extremo. ¿Sabías que debajo de la ciudad se encuentran los restos de Tenochtitlán, la capital azteca? Esto convierte a la Ciudad de México en un lugar donde cada esquina cuenta una historia.
Puesto 4. En el cuarto puesto está Dhaka, Bangladesh, una de las ciudades más densamente pobladas del mundo con más de 23 millones de habitantes. Dhaka es conocida por su energía inagotable, pero también enfrenta enormes desafíos de infraestructura. Aquí, cada metro cuadrado está en uso, y la vida nunca se detiene. Bangladesh, conocida como la Tierra de los Ríos, se define por sus extensas vías fluviales. El país cuenta con una red de unos 700 ríos, entre los que destacan el Ganges, Padma, el Brahmaputra, Jamuna y el Meghna. Este intrincado sistema fluvial no solo conforma el paisaje único de Bangladesh, sino que también contribuye significativamente a su productividad agrícola, transporte e identidad cultural. Los ríos forman el mayor delta del mundo y son una parte vital de la dinámica económica y ecológica de la nación. La rapidez con la que esta ciudad crece la convierte en un ejemplo perfecto de las dificultades y oportunidades de las megaciudades. Puesto 3. En el tercer lugar tenemos a Shanghái, China, con más de 26 millones de habitantes. Shanghái es un símbolo del ascenso de China como superpotencia mundial. Con una mezcla de arquitectura moderna y barrios tradicionales, esta ciudad es un lugar donde la innovación y la tradición se encuentran. Shanghái le debe su nombre a su increíble ubicación. La palabra Shanghái se compone de dos caracteres chinos. Sang significa arriba o sobre, mientras que Ai significa mar. Consecuentemente, su nombre significa sobre el mar. La ubicación de la ciudad es estratégica, cerca de la confluencia de dos grandes ríos, el Huangpu y el Yangtze, y el mar. Originalmente, la ciudad solo ocupaba la orilla izquierda del río Huangpu. El nombre de Shanghái se menciona por primera vez en torno al siglo XI, cuando no era más que una pequeña ciudad. Sin duda alguna, los habitantes originales de Shanghái jamás se imaginaron que su pequeño pueblo crecería hasta llegar al río Yangtze y el mar de China. Puesto 2. El segundo lugar lo ocupa Delhi, India, con más de 30 millones de habitantes. Delhi no solo es una ciudad de contrastes, sino también el centro político de India. Aquí se encuentran los monumentos más emblemáticos del país, pero también los niveles más altos de contaminación. Puesto 1. Y finalmente, el número 1 en nuestra lista, Tokio, Japón, con más de 37 millones de habitantes en su área metropolitana. Tokio es una ciudad que ha dominado el arte de la eficiencia. Desde sus avanzados sistemas de transporte hasta su capacidad para mezclar lo antiguo con lo moderno, es un lugar que parece de otro mundo. ¿Te imaginas vivir en alguno de estos lugares? ¿Cómo crees que enfrentarán el futuro estas megaciudades? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido increíble. En un contraste diferente conoce los 10 lugares más abandonados del mundo en el siguiente video.